Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy nuevamente estamos aquí en Código Abierto con ustedes Jorge Bocio y Rolando Toledo. ¿Cómo está, doctor Bocio? Todo bien, todo bien. ¿Qué dice la dura vida? Así estamos acá, enfrentando las noticias de telecomunicaciones y tecnologías de la información. El día de hoy, Kim.com ha amenazado con revolucionar Internet. ¿Sí? Es curioso, ¿no? Se ha vuelto por el paladín. Sí, te das cuenta, o sea, ha comenzado a lanzar una campaña en Twitter. Ahora dice que está defendiendo la libertad de Internet y ha dicho que le va a dar vuelta al mundo De la informática. de la informática. ¿Pero qué es lo que plantea? Bueno, lo que plantea es poner una red de distribución de contenidos que no incluya a Estados Unidos, ¿no? Básicamente, porque de esa manera escapa a las restricciones de las leyes norteamericanas, ¿no? Entonces, crear una red donde él dice darle el poder al pueblo, donde los usuarios de Internet aíslen a Estados Unidos. Todo el poder para el pueblo, sí. El problema es que todo el poder para los servidores. Claro, pero con todos los TLCs y los TTPAs y tal, hace que en realidad cada vez haya menos... Tendría que excluir a Perú también. Poco mundo libre queda. Sí, exacto. ¿No? Perú, por ejemplo, tiene por el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, tiene el mismo tipo de condiciones relativas a la persecución de los delitos contra la propiedad intelectual en Internet que tiene Estados Unidos. Porque la otra noticia que es que han habido unos leaks, ¿no? Unos Wikileaks, ¿no? Unos leaks, unas filtraciones de lo que estaría conteniendo el TPPA del Tratado de Libre Comercio de algunos países de la zona de la cuenca del Pacífico, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que dice esos leaks? ¿Y por qué nos preocuparían, Jorge? No, básicamente lo que se está poniendo o se estaría poniendo en el TPPA, básicamente son cláusulas tipo 3 strikes, ¿no? Que lo que hacen es otorgarle el poder al proveedor de servicios de Internet, al operador de telecomunicaciones, para que le envíe hasta tres avisos al usuario de si comete infracciones por violación de derechos de autor. Por violación de derechos de autor, y entonces al tercero te corta Internet, ¿no? Y entonces ahí pues las organizaciones civiles han saltado en todo el mundo, porque esa es nuevamente pues una medida digamos que ha sido combatida en España, en Francia se implementó, ¿no? En Inglaterra, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo preocupante de ese leak es la posición peruana, ¿no? Ahora, porque Perú y Singapur... Pero no es una posición, ¿qué es lo que dice? Perú y Singapur se ponen como en el medio, ¿no es cierto? Claro, por eso me preocupa. Tienes a todos los países que están negociando el Tratado Transpacífico, un grupo grande con Chile, con China, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que quiere este grupo? Lo que este grupo quiere es mantener la soberanía nacional en la decisión sobre si se implementa o no se implementa esa medida. Entonces, como decir, ok, esto no tiene por qué implementarse en todos lados, cada país implementará las medidas de acuerdo a como considere conveniente, ¿no? Es decir, nos reservamos el derecho y nuestra soberanía para decidir. Estados Unidos, Canadá y Australia, si mal no recuerdo, proponen que esta disposición esté vigente para todos los miembros. Y Perú y Singapur se ponen en el medio y dicen, cualquiera de las dos opciones es buena. Por eso es que me preocupa la posición, porque en realidad tú no puedes decir que dos opciones que son absolutamente contrarias, ¿no? Pues las dos son buenas. ¿Por qué para el Perú son buenas? Ahora, la primera pregunta es si digamos, le otorga condiciones más restrictivas o más que favorecen más a los derechos de autor que lo que ya ha firmado en los TLCs. No. O sea, otorga más.
o sea, otorga lo que ya el Perú O sea, tiene, no otorga tiene más. establecido. Es por eso que se pone neutral, porque un poco Claro. la posición que No entiendo... quiere chocar con Estados Unidos. Lo que yo lo que entiendo es que lo que están tratando de hacer los negociadores es no modificar la legislación actual. Entonces, claro, lo que están tratando de decir es... Y el problema es que además había una bola que lo que pasaba era que otorgaba más. Es decir, que Estados Unidos se llevaba más protección a los derechos de autor con el TPPA que con los TLCs. No, No se lleva más, no, ¿cierto? no se lleva más. Bueno, eso es también una tranquilidad porque aparentemente los primeras bolas que se estaban circulando hace medio año más o menos era que realmente era como un acta prácticamente, ¿no? O sea, era una situación muy persecutoria y que independientemente de la notificación la responsabilidad seguía siendo del ISP, ¿no? Porque Claro. con el TLC se da un poco lo que tú dices, tienes la notificación, pero el usuario tiene la capacidad de decir, no, es mío. No está resuelto eso todavía. Eso no está resuelto. No está resuelto. Lo que pasa es que el Tratado de Libre Comercio, el capítulo de propiedad intelectual, en ese punto del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos todavía no está implementado. No, pues No se ha reglamentado, no se ha reglamentado cómo es que se va a hacer ese anuncio para retirar el contenido. Entonces, al Perú le convendría, desde mi punto de vista, plegarse a la opción chilena y ser un poco más solidario, Chile, México, ser un poco más solidario con los que son los que primero firmaron los TLCs, sí, que no eran tan restrictivos en términos exactamente, ya que no ha implementado esa cláusula, irse hacia ese espacio. Pero después tendría igual que implementarla por el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Claro. Si se pliega hacia la posición de Estados Unidos no pierde nada, pero un poco que dejaría pues evidente una posición contraria hacia el grupo grande de otros países que esperarían un apoyo. Entonces se ha tomado como una posición de conmigo no es, peleense ustedes, ¿no? Más o menos es como yo lo veo. Claro. ¿No? Entonces, Claro. que no sé en temas de negociación y de relaciones internacionales que también se ve ese tema. No, sobre todo porque otra vez la sociedad civil global se está movilizando de una manera con mucha preocupación sobre esta filtración, ¿no? Porque de ser verdad, que parece que es esta filtración seria, para el resto, o sea, no solamente se trata qué pasa con el Perú, qué pasa sino es decir, para la comunidad de Internet se está generando un problema, ¿no? Entonces, claro. O sea, nosotros ya estamos fregados. O sea, para quienes nos están viendo. Para .com, que sepa. Señor .com, acá en el Perú ya estamos fritos. Pero por lo menos la sociedad civil aquí en el Perú va a defender los espacios de libertad que quedan en el mundo. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Claro, ¿no? Eso es importante, sí. Claro. Bueno, pero hablando de sociedad civil, ¿cómo ha seguido la movilización de la ley Bengolea? Estuvo el programa que no pude estar, entrevistaste a Bengolea. ¿Qué terminó diciendo Bengolea en el programa? Bueno, básicamente algo que ya y después ha estado dando en varias entrevistas, y es que él desde su perspectiva, no es algo que nosotros hayamos planteado, sino que desde su perspectiva, el proyecto de ley efectivamente contiene un conjunto de errores que él plantea modificar, ¿no? Él plantea que una vez presentado en el Pleno, él mismo va a proponer modificar el artículo 23, si no me equivoco, que es el que establece, que es el que se entendería que le quita el secreto de las comunicaciones, la protección constitucional del secreto de las comunicaciones a las comunicaciones hechas con protocolo IP, ¿no? O al número IP también ¿no? de los equipos que son utilizados para esas comunicaciones. Entonces, él ha aceptado que ese texto no está escrito como un texto muy feliz y que por lo tanto debe ser cambiado. Esas son sus propias palabras. También sobre el tema de la neutralidad regulatoria, que es sobre que le da unas penas más altas a aquellos delitos cuando son cometidos con Internet, ¿no? Es como si matar con un martillo tenga mayor pena que matar con un serrucho, una cosa así, ¿no? Qué horrible comparación. Estaba pensando. Cuánta pena, dije yo. Sí. Pero bueno, el tema es que si existe que hemos advertido que existe una ¿cómo se llama? Una falta de la neutralidad regulatoria, y entonces Alberto Bengolea dijo, ok, hay que modificarlo. Y después se le plantearon algunos otros temas. En el único punto en el que se puso irreductible
es en el caso de la penalización de las infracciones contra los derechos de autor, ¿no? Que es algo que remarcamos que el propio relator de Naciones Unidas para en temas de derechos humanos y que ha trabajado temas de derechos humanos en Internet, Fran Larue, ha advertido que no se debe penalizar las infracciones de derechos de autor porque son finalmente infracciones civiles, infracciones que se pueden controlar no tienen por qué enviar a alguien a la cárcel por ese tema, a menos que efectivamente se constituya una asociación ilícita para delinquir, etcétera, ¿no? Pero nuevamente, contrario a la tendencia mundial y en contra de las recomendaciones de Naciones Unidas, el Perú estaría implementando ya la penalización de los delitos contra los derechos de autor, ¿no? Entonces, otra vez para nosotros televidentes, aquí estamos fritos, pero tenemos que seguir luchando para que en otros lugares del mundo nuestros compañeros seres humanos que habitan este planeta no tengan las mismas restricciones que nosotros. Está bien, perfecto. Bueno, tenemos, casi nos ha escapado el tiempo, hemos comido casi todo el tiempo de noticias. Sí. Yo les recomiendo visitar la sección de cibercultura en La Mula, donde esta semana tenemos un conjunto de videos y charlas del TED que se han realizado este mes, ¿no? Hay una muy interesante de Jennifer Pajica sobre el desarrollo de aplicaciones abiertas para gobierno electrónico, ¿no? También hay un video de 4 principios para la apertura mundial de Donald Tapscott, el autor de Wikinomics, que plantea básicamente los principios de colaboración, de transparencia, de empoderamiento y de compartir, ¿no? Como principios básicos para formar un sistema abierto mundial, que considera él pues un elemento fundamental para el crecimiento económico social. Ese es Donald Tapscott. Y Kirby Ferguson tiene un video muy interesante y muy divertido sobre el remix, ¿no? Y lo que señala es que, bueno, finalmente todos hemos remezclado y hace comparaciones de distintas canciones de diferentes autores muy conocidos, y observa cómo es que al final dice lo importante es la letra, ¿no? En la letra está lo que uno quiere, lo que uno comunicar, y el ritmo finalmente es lo que uno comienza a adaptar a la letra para y si uno se aprovecha de algo que ha sido creado por otras personas. Es muy divertido además porque por el tema de las combinaciones de sonidos, y muchos podrán también encontrar allí melodías del recuerdo. Muy bien, Jorge. Sí. Ahora entonces nos vamos a nuestro siguiente bloque. Volvemos con Carlos Guamán. Con Carlos Guamán vamos a conversar, que ha presentado sobre un informe. Su informe, ¿no es cierto? Su informe de DN Consultores sobre Colombia, Chile y Perú. ¿Qué está pasando en el mercado de telecomunicaciones en estos 3 países? Vamos a conversar en un par de minutos con Carlos, que nos va a traer su análisis sectorial a profundidad de todos estos países. Volvemos en 2 minutos. Ya regresamos. Por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación económica y de la buena. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda
con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente 3 años, porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Me encanta leer Poder. Me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios, y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo, ¿no? Buenas noches, este es el segundo bloque de su programa Código Abierto con Jorge Bocio y Carlos Guamán. ¿Cómo está Carlos? ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge hablando. Bueno, como le decíamos en el bloque anterior, Carlos y DN Consultores han presentado su informe sobre Colombia, Chile y Perú, zona de oportunidad para las TIC en Sudamérica, ¿no? Aquí, no sé si logran ver, esta es una copia de la carátula del informe, ¿no? Es un informe muy interesante sobre el mercado de telecomunicaciones y de TIC en general en Sudamérica y básicamente en esos países. Carlos, sí, cuéntanos el alcance de este informe. Sí, claro que sí. Vale la pena comentar cuál es el propósito y cómo así nos pareció que era útil pensar en un informe de esta naturaleza. Y la idea es que en el contexto sudamericano tenemos una combinación de clima de inversiones a nivel económico y el clima específico en el sector de telecomunicaciones que vale la pena analizar porque van de la mano. Entonces hay un país que es el más grande de la región, que es Brasil, que tiene una propia hoja de ruta, un propio derrotero. Es casi como un continente por sí solo. Entonces, cuando uno analiza Sudamérica, en realidad habría que ver por un lado Brasil y por otro lado al resto. Entonces, en ese sentido, lo que hemos identificado como parte de nuestra actividad de mirar los mercados de telecomunicaciones es que esos 3 países, Colombia, Chile y Perú, comparten una interesante cantidad de características en común, sobre todo en la parte económica, o sea, clima de inversiones, y en buena medida en la parte de mercado de telecomunicaciones, pero con una diferencia de matices entre los 3. En conclusión, los 3 como paquete se distinguen de todo el resto de países, y lo que hacemos en el informe es analizar cuáles son esos factores que permiten que el crecimiento del sector y de la competencia en esos 3 países sea muy superior como desempeño al resto de la región. Pero entre los tres ¿tú ves diferencias en el rendimiento? O sea, a lo mejor Colombia, me parece, tiene una velocidad mayor a la de Perú. Es correcto. ¿No? Chile comenzó antes. Perú, efectivamente. Perú comenzó segundo, y Colombia tercero, pero creo que Colombia tiene una velocidad mayor. Exactamente, es el tipo de cosas que analizamos en el informe. Entonces, en buena cuenta, al final del informe de lo que llegamos es a sustentar qué factores explican por qué Colombia y Chile están bastante adelante y por qué Perú, que tiene un clima de inversiones inigualable, es decir, un crecimiento económico muy robusto ya por muchos años y mucha estabilidad económica a nivel de precios, inflación, tipo de cambio, ¿por qué Perú tiene una gran oportunidad que implica que a nivel del sector habría que capitalizar y rápido? Sí. Y ahora es interesante, a mí me llama la atención, algo que ya cada vez se perfila más, ¿no? Es como que Colombia, Chile y Perú termina siendo como una especie de bloque natural diferenciado dentro de la región, ¿no? Exactamente, sí, y que se traduce en ese sector.
Sí. que son los sectores en que más nítidamente se ve, probablemente también en la banca y en el mercado de valores. en el mercado de valores, ¿no? Sí. Sí. Es por la naturaleza, porque está puesta a la economía de mercado, a la apertura de TLCs y tal, ¿no? Sí, vamos detrás, lo Sí. que tenemos es que la filosofía económica que está presente en los tres países es bastante similar, ¿no? Claro, y vienen teniendo crecimientos sostenidos en los últimos años de manera parecida, ¿no? Exactamente, sí, se asemejan entre. Y como parte de ello también hay acuerdos comerciales que no es casual, precisamente es lo que analizamos en el informe, que ocurren entre los tres, o hay un acuerdo que es entre los tres países más México, ¿no? Y a nivel económico, a nivel comercial quiero decir, a nivel también de mercado de valores, etcétera, ¿no? Cuéntame antes de entrar a decir, las características básicas. ¿Están los mismos operadores en los tres países? Si entramos al sector de telecomunicaciones, ya es donde, les decía, la mitad se parece y la mitad no, ¿ya? Mira, lo que iría, no sé si podemos mostrar una de las láminas que es la número 5. Mencionábamos hace un rato que el crecimiento económico y la estabilidad se asemejan bastante. Eso se traduce en que los tres países, junto con Brasil, sean los únicos de Sudamérica por ahora que tienen la calificación de grado de inversión. Grado de inversión, como sabemos, es una calificación que agencias de riesgo internacionales asignan a los países para medir precisamente el riesgo que tienen para las inversiones internacionales. Y tenemos ahí toda la calificación, son 3 agencias de inversión, Moody's, Standard & Poor's y Fitch son los nombres de las agencias, y tienen calificaciones que, así como la nota en el colegio va del 0 al 20, en este caso va desde AAA hasta la letra C, ¿no? Esta de arriba para abajo, la zona en gris es la que no llega a tener el 11 o el 13 con el que estás aprobado, y hacia arriba toda la zona en blanco, y vemos ahí que Chile, Perú y Colombia, mencionaba, son los 3 que ya están muy bien calificados, o sea, pasan la prueba. Chile más arriba que todo el resto, por lo que mencionaba Jorge, que ya lleva una buena cantidad de años de solidez económica, y Perú y Colombia los nuevos. Perú hace 5 años no estaba en zona de grado de inversión, hoy lo está y ya está en el segundo nivel, y Colombia le sigue. Entonces, esto refleja... Hoy día además Standard & Poor's ha elevado la calificación de riesgo de Perú, ¿no? Según veo en el portal de la Mula, la parte económica. Qué buen portal. Nos mantiene, sí, no, acaban de subir la calificación a BB+, ¿no? Entonces, digamos, se acerca a los otros países. Se acerca, sí, y bueno, es irónico que, por ejemplo, Perú ya tiene un nivel de calificación similar a Telefónica, pero es un dato anecdótico, ¿no? Entonces, estos 3 países ya están muy sólidos en esa zona, y es un común denominador. Vemos que todo el resto, por ejemplo, el segundo país más grande en Sudamérica, que es Argentina, está claramente fuera del grado de inversión. Venezuela, que es otro país con un PBI más grande que Perú, también está fuera del grado de inversión, precisamente por lo que comentábamos sobre cómo orientan sus políticas económicas. Entonces, Colombia, Chile y Perú económicamente están en esa zona. Si ya lo aterrizas el mercado de telecomunicaciones, ¿qué es lo que tú tienes? Siempre es importante, como sabemos en el sector, la parte de crecimiento, o sea, de la cobertura, cómo andamos, y la competencia, que son los grandes objetivos en las políticas públicas del sector. Y en cuanto a la cobertura, que es un concepto de oferta, si lo traducimos a la demanda, cómo hace el crecimiento del sector, en los 3 países crece 2 dígitos en los últimos 5 años. O sea, crece bastante robusto, y una vez más que todo el resto de la región. Brasil es un mundo aparte que no vale la pena tomarlo para la comparación, ¿no? Entonces crecen bastante. Donde surge la diferencia es en la parte de competencia. Y por ejemplo, mencionábamos una lámina que es la número 11, si la podemos mostrar. Es interesante anotar que la competencia significa, entre otras cosas, no, la siguiente, por favor. Significa, entre otras cosas, que hay operadores de cada país en el sector de telecomunicaciones. Esto es, si podemos ir a la lámina, no es la que te lleva el número 11, donde aparecen operadores, es la anterior a aquella. Vemos que en cada país, en el caso de Chile y Colombia, hay un operador nacional. En el caso de Chile es Entel, y en el caso de Colombia es ISA Internexa, que son operadores del país con presencia en el sector de telecomunicaciones. Y no solamente eso, sino que estos operadores tienen presencia. Entel es empresa privada. Es una empresa privada chilena, sí, con capital mixto chileno
¿Entel? Sí. Entel es una compañía totalmente chilena, pertenece a un fondo de inversión de origen chileno, Ya. que como todo fondo de inversión podrá tener capitales extranjeros, pero en buena cuenta es controlado por capitales chilenos. Entonces, Entel es una compañía chilena que tiene una posición importante, compite frente a frente con Telefónica. Claro, en Chile tiene un peso menos importante, es el cuarto operador. Y en Colombia tenemos un operador como Internexa, que es un operador de transporte mayorista, una red nacional. Pero lo importante es que además de que existan operadores nacionales en estos países, además invierten en estos otros dos países. Entel está en Perú a través de Mericatel y está muy voceado como un candidato serio para futuras licitaciones de espectro en Colombia. Entonces, una empresa de telecomunicaciones chilena que ya está en Perú y que planea seriamente estar en Colombia. Y una compañía colombiana como Internexa que está en Chile con el negocio y está en Perú. Y a esta compañía se le puede sumar otra que se llama Promigas Telecomunicaciones, que es una compañía de redes metropolitanas de gas, pero que sobre esa red de gas monta red de transporte de telecomunicaciones, es colombiana y está considerando seriamente entrar a Perú. Entonces vemos cómo entre estos tres países también se manifiesta ese efecto. Sin embargo, en el caso peruano no hay una compañía peruana, o sea, de origen peruano en el sector de telecomunicaciones. O sea, como que no hay. Pero, pero no es... De la envergadura, me refiero de la envergadura que tenga planeado ir a otros países. Claro. ¿No? ¿Por qué no hay? Por la razón que siempre comentamos, que es la concentración. Y para eso nos puede servir la lámina número 15, donde lo que vemos es cómo se reparte la torta del negocio entre operadores. Aquí lo que mostramos aquí es cuánto pesan en la torta del negocio los operadores más grandes en cada país, en una lista de los países representativos de la región. Entonces, vemos que en el gráfico las barras pueden ser naranja y gris o naranja y verde. ¿De qué depende? Depende de quién es el operador número 2. En la zona gris corresponde a Claro y en la zona verde corresponde a operadores que no son Claro. ¿Y lo naranja qué significa? Que en todos los casos es Telefónica. Y lo importante aquí es cuánto suman estas dos participaciones de los dos operadores más grandes. El promedio en la región es 66%, algo así como 2/3. Entre 60, 65, 66, por ahí ese es el porcentaje que normalmente los dos más grandes tienen. En Perú no es 60, ni 70, ni 80. En Perú es 90% lo que pesan los dos más grandes. Versus, por ejemplo, el caso de Argentina, donde es 50, Colombia, donde es 58, etcétera. Entonces vemos que es entre 50 y 60 lo predominante, en Perú es 90%. Por lo tanto, y además que son pues Telefónica y Claro, no hay mucho espacio para que un operador peruano pueda aparecer. A pesar de que el clima de inversiones, de que el clima económico es altamente positivo. Okay. Entonces, ese es por eso hay un problema de estructura de mercado que hemos venido conversando mucho. Sí, acá, ¿no? Entonces justamente por eso nosotros insistimos mucho en que, siendo el clima de inversiones en Perú favorable, y en Colombia y Chile también, en estos dos países, ese clima de inversión ha sido propicio para que el mercado de telecomunicaciones crezca mucho en cobertura y en competencia. En Perú, el clima es muy propicio. Entonces, ¿qué es lo que falta? Políticas en el sector que aprovechen este clima económico inigualable, donde hay mucha apertura a inversiones, mucha disposición a invertir en Perú, para que en telecomunicaciones ocurra no de uno o dos operadores, sino de más operadores nuevos en el sector. Entonces, eso es lo que al final, en el caso de Perú, llegamos como resultado. Colombia y Chile, ¿qué explica su crecimiento tan bueno? Perú, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pero para que eso se dé, ¿qué cosa es urgente? Mira, temas que hemos mencionado en programas previos, ¿no? En el caso de la cobertura, por ejemplo, que quede absolutamente transparente, que el operador dorsal sea neutro puro. Claro. Eso es clarísimo, porque cuando hablamos del tamaño del mercado, la cobertura que es un tema de oferta o la demanda, cómo está la penetración de servicios, tenemos que el problema no es Lima. En Lima los estándares de penetración en telefonía móvil está en 130 o más por ciento, en banda ancha está en cerca del 10%, que son estándares razonables para América Latina. Pero Perú en banda ancha está en 4%, que es la tercera parte de Colombia o Chile. Entonces, el problema no es Lima, el problema es el resto del país. Y como sabemos, es precios de transporte nacional altos. Claro. El operador neutro, el operador de la red dorsal tiene que ser neutro. Esa red dorsal, de alguna manera, amplía la torta y da una oportunidad para que entre un nuevo operador en este esquema. De tal manera que ya no estaría jugando en el 10%, sino
probablemente hacia un 20-25%, que le daría un tamaño Y necesario. que induzca a otros nuevos operadores que lancen negocios fuera de Lima. Recordemos que estamos hablando de la red dorsal que va a unir a todas las capitales de provincia y que va a ser hecha financiada por dinero público, ¿no es cierto? Que va a permitir generar competencia y dar inclusión, digamos, una red que va a permitir que haya telecomunicaciones, acceso a tecnología e información en todo el país, ¿no? Así es, accesibilidad por un lado, o sea que las redes lleguen, y asequibilidad por el otro, que lleguen a precios que el mercado pueda pagar. Es una apuesta por la competencia, por favor. Eso Y por un la lado. inclusión, y por la inclusión. Y por la inclusión, eso por un lado. Sí. Y otro tema que también es, a nuestro modo de ver, urgente, es definir como política de Estado qué vamos a hacer con 4G. Como sabemos... Y ahí vamos al tema del espectro, entonces. El tema del espectro. Sí. Cuéntanos. Entonces, en el tema del espectro, la banda más apropiada para y más apetecida para el servicio 4G es la de 700 MHz. Entonces, para que nosotros como usuarios o cualquier usuario que nos pueda estar viendo de telecomunicaciones móviles tenga un dispositivo 4G, hay todo un proceso. El proceso empieza cuando el Estado define cómo va a canalizar la banda. Es decir, cómo va a partir el bloque de la banda, que son cerca de 100 MHz, cómo lo parte para que se pueda luego concursar, adjudicar y de ahí operar. Esa es la secuencia. Entonces, hay países que ya han definido ese paso 1, que es la canalización. Colombia y Chile, curiosamente, son los primeros países en Sudamérica que ya definieron cómo repartirlo. Y se reparten en 3 bloques, como para que entren 3 operadores. No 2, que son los más grandes, sino 3. Eso te da ya una pista de que están buscando competencia. En Perú, esa etapa, esa fase 1, que es la de definir cómo se va a armar los bloques en esa banda 700, no está definido y no conocemos que sea un tema de pronta decisión en el Ministerio, en la autoridad. Entonces es algo que a nuestro modo de ver sí debería estar con relativa prioridad, con otros temas de espectro que están manejando, pero sí debería estar con relativa ¿No prioridad. existe todavía un proceso, no hay un grupo de trabajo para la modificación del PENAF? Hasta donde conocemos, por nuestra actividad como consultores y por lo que podemos ver en los medios, no existe. ¿Y cómo es tú tenías una lámina que íbamos a mostrar sobre el espectro y cómo se ha visto en estos países? Así es. ¿No? Sí, podemos ir a la lámina número 20. ¿Qué es lo que muestra esa? Sí, mira, son gráficos chiquitos, en verdad lo importante no son los números que aparezcan en pantalla, sino los cuadraditos que aparecen en cada caso. Y lo que tenemos arriba de la línea roja, que está al medio, es cómo está dividida la banda de 1700, y abajo tenemos la banda de 2,5 GHz. Ambas son también importantes y son las que preceden a las 700, ¿no? Entonces lo que tenemos es Colombia y Chile arriba. Hay 3 bloquecitos, significa que esa banda de 1700 está partida en 3. Eso ayuda a que los ganadores sean 3 operadores. En Perú está partida en 2, o sea que solo podrán ser ganadores 2 operadores. Si hace un momento dijimos que el mercado está en un 90% de los ingresos concentrado en 2, qué casualidad que esa banda haya sido partida en 2 y no en 3. Eso es algo que nos hubiera parecido más... Sobre todo porque te genera un... ¿Y qué pasa con este cuarto cuadradito? Sí, el cuadrado que está en gris es un cuadrado que en la práctica no existe. No existe equipamiento, infraestructura, no hay proveedores que venden equipos para ese tramo. Sí, entonces en la práctica, y con lo cual significa que de 45 MHz, mientras que en otros países, Chile y Colombia, se parten 15, 15 y 15, con lo cual se le saca el jugo. En Perú se ha partido en 20 y 20 y se desperdician 5, se dejan de usar. 5 MHz que no serían asignados. Así no serían asignados, en perjuicio del interés público. Claro. ¿No? Entonces el tema impacta negativamente en la cobertura y en la competencia. Claro. En la 2,5, que es la que está debajo de la línea roja, les digo, no es importante ver los números que están en cada cuadradito, pero lo que es clave es que en Colombia y Chile también está partido en 3, y así es como va a ser subastado dentro de pocas semanas. Mientras que en Perú no puede ni de lejos ser subastada porque está, como ustedes lo pueden ver ahí, en un montón de cuadraditos, que significa que está repartido entre un montón de operadores y en bloques muy pequeños. 2,5 es para... También es para 4G. Para 4G. Antes que la 700, que es la más apetecida, la previa es la 2,5. Yeah, pero a ver qué interesante, aquí es televisión del siglo XXI. ¿Eso es lo de Telecable siglo XXI, que es un operador que conocemos, cuyo propietario es Genaro Delgado Parker. Y tiene 2 bloques, ¿sí? Después... Sí. Igual, sí. Y así otros operadores pequeños que la usan, algunos más que otros, pero en todo caso son operadores que no tienen envergadura nacional y además están bastante fraccionados. Eso complica las cosas porque si 700 va a demorar,
lo que tendríamos a mano como Colombia y Chile para 4G es la 2,5. En Perú... El 700 va a demorar porque primero tiene que haber un apagón digital, un apagón analógico. Sí. Para liberar esas bandas. Y que empezar están siendo ocupadas por la televisión analógica. Sí. Una serie de definiciones, ¿no? Entonces, en la 2,5, que sería ideal, no es tan sencillo. Hay que encontrar la cuadratura del círculo, porque a veces operadores, ¿cómo haces tú para que no la tengan, no? Entonces, en conclusión, desde el punto de vista de Perú, el clima de inversiones es ideal para que en telecomunicaciones vayamos rápido y nos pongamos al día, pero eso requerirá, según lo que hemos visto en el informe, que exista una política de Estado promotora de cobertura y competencia, donde los ejes son la red dorsal y el espectro, con otros temas más, pero esos son las dos principales. Sí. Bueno, Carlos, muy interesante el informe, como siempre un gran trabajo de N Consultores y ya sabemos cuáles son los temas principales entonces, que tenemos en la agenda de telecomunicaciones. Sí. Bueno, con eso nos vamos a pasar ahora a nuestro último bloque, en la cual tenemos una entrevista a Richard Stallman, que tuve la oportunidad de hacerlo yo la semana pasada. Vamos a ver la primera parte, ¿no? ¿Cuál es la que primera parte de la entrevista sobre software libre y libertades. Y libertades, perfecto. Entonces los dejamos y con eso nosotros ya nos despedimos, lo dejamos con Richard Stallman. Chao. Gracias. Tenemos el honor de estar con Richard Stallman. Él es programador y creador del movimiento de software libre. Y buenas noches, Richard. Gracias. Es un gusto tenerte aquí en casa. ¿Cómo definirías software libre y qué para ti significa libertad? ¿Para qué? Primero, libertad quiere decir tener el control de tu propia vida. Pero, ¿qué es el software libre? Con el software hay dos posibilidades. O los usuarios tienen el control del programa o el programa tiene el control de los usuarios. El primer caso es el software libre, porque para tener este control los usuarios necesitan unas libertades esenciales. El otro caso es el software privativo. Se llama privativo porque priva de su libertad a los que lo usen. Entonces, el programa tiene el control de los usuarios, pero siempre hay alguna entidad que tiene el control del programa y a través del programa somete a sus usuarios. Entonces, el programa privativo funciona socialmente como un yugo. Genera un sistema de poder injusto. Por lo tanto, el software privativo no debería existir. Nuestra meta es que todos los programas sean libres, para que todos sus usuarios sean libres. ¿Y cuáles son las libertades esenciales? Son las libertades que hacen falta para que los usuarios tengan cabalmente el control del programa. Hay 4. La libertad 0 es la de ejecutar el programa como quieras. La libertad 1 es la de estudiar el código fuente del programa para comprender lo que hace y luego cambiar el código fuente para que el programa haga tu informática como quieras. Estas dos libertades proporcionan el control individual de un usuario, pero el control individual no basta. Primero, porque la gran mayoría de los usuarios no saben programar, no saben ejercer la libertad 1. Pero ni siquiera para programadores basta la libertad, basta el control individual, porque hay mucho software en el mundo. Hay tanto software libre en el mundo que ningún programador es capaz de estudiar y comprender todo el código fuente de los programas que usa, ni de escribir todos los cambios que desea. Entonces hace falta también el control colectivo del programa. Es decir, que cualquier grupo de usuarios puede tener el control de su versión del programa, desde un grupo de 2 personas hasta el grupo de todo un país o todo el mundo. A todos los niveles hay el control colectivo. La libertad 2 es la de redistribuir copias exactas del programa a los demás cuando quieras. Y la libertad 3 es la de distribuir tus versiones cambiadas a los demás cuando quieras.
Con estas dos libertades podemos colaborar para ejercer el control del programa y de nuestra informática. Porque el punto es que cada uno tenga el control de su informática, que hace con este programa. Si usas una obra en tu vida, para tener el control de tu vida, necesitas el control de la obra. Y este principio se aplica a todas las obras destinadas a uso práctico para hacer trabajos, como por ejemplo el software, pero también las recetas de cocina, también las obras educativas, las obras de referencia, las fuentes de caracteres para presentar texto, son obras de uso práctico y todas deberían ser libres. Y tú haces una diferencia entre las obras de uso práctico y las obras de uso creativo. No digo uso creativo, pero las obras de arte y de divertimiento no están para usarse prácticamente para hacer trabajos, están para apreciarse. Es otra manera de contribuir algo a la sociedad, otro tipo de contribución. Y visto que no se trata de hacer trabajos, el argumento no se aplica. Pero hay un argumento que se aplica que me parece muy importante, que tú has dicho, que es la relación entre el creador y su obra, ¿no? Para mí, sí, lo más importante es la relación entre la obra y su usuario, o su lector, o su espectador. Si esta relación es de usar la obra, el usuario merece el control de lo que hace con la obra, es decir, la obra tiene que ser libre. Pero si esta relación entre usuario y obra tiene otra forma, no llego a la misma conclusión. No pienso que las obras de arte tienen que ser todas libres. Pero hay una libertad esencial para una obra de arte o cualquier obra publicada, es la libertad de compartir. Compartir quiere decir redistribuir copias exactas de manera no comercial. Es mucho menos que ser libre, porque ser libre quiere decir las 4 libertades. Incluso redistribución comercial en la libertad 2. Pero para las obras no de uso práctico no es obligatorio éticamente que sean libres, pero tienen que ser compartibles. Hay que acabar con la guerra contra compartir. ¿Y cómo esta libertad fundamental tú la puedes trasladar a otros campos que sean, así como trasladamos para el tema de las recetas, por ejemplo? ¿Te parece que en la sociedad de conocimiento, la sociedad red, el tema de las patentes, cómo está pensada la propiedad industrial? Es otro asunto. ¿Pero es vigente o crees que...? Es otro asunto totalmente diferente. Una patente informática es un monopolio impuesto por el Estado al uso de una idea. Y es capaz de prohibir programas, es decir, las patentes informáticas restringen el desarrollo y el uso de software. Son como minas de campo para los desarrolladores de software. Es decir, para todos los desarrolladores. Para los desarrolladores de software libre, para los desarrolladores de software privativo y también para la gran mayoría de desarrolladores que desarrollan software a medidas para un cliente. Para todos, las patentes informáticas son un peligro tonto que no proporcionan ningún beneficio a la sociedad. Hay que eliminar las patentes informáticas o mejor, nunca otorgar patentes informáticas. Porque eso genera un mal social, ¿no? Sí, pone en peligro a los desarrolladores y a sus usuarios, porque un programa grande puede fácilmente combinar miles de ideas. Si 10% de las ideas corrientes son patentadas,
Es decir, que un programa grande puede ser el blanco de cientos de patentes. El desarrollador puede ser víctima de cientos de demandas. Este sistema solo impide el desarrollo de software, mientras su propósito teórico es fomentar el desarrollo. Logra el contrario de su propuesto. Es verdad, o sea, que es realmente algo súper peligroso y que se traslada a otras industrias, no solo a la industria del software, el peligro de las patentes. El software es el campo del más peligro porque un programa, en el software, menos gente puede implementar más ideas en el mismo tiempo, porque el software es fundamentalmente más fácil que la ingeniería física. En la ingeniería física hay que enfrentar la perversidad del material. Claro. Entonces es mucho más difícil como campo, entonces uno no puede implementar tantas ideas por semana. Entonces una estructura física muy complicada, capaz de infringir miles de patentes, sería un megaproyecto. Es decir, que su desarrollo sería muchísimo trabajo, pero en el software desarrollar algo con complejidad igual no es tanto trabajo, porque nuestro campo es más fácil. Entonces, el problema de las patentes como minas de campo se presenta más en el software que en los campos físicos, pero sí se presenta. Ahora, un tema muy interesante que me gustaría que compartas con nosotros es la diferencia que existe o las similitudes con el movimiento de código abierto. Pero no es un movimiento. No, cuando uno habla de código abierto... La idea de código abierto fue no ser movimiento, no luchar, no plantear ningún asunto ético. Durante los años 90 había dos campos políticos en la comunidad de software libre. Había el campo del movimiento software libre, que decimos, si un programa no es libre, no respeta tu libertad, no debes usarlo y hay que acabar con tales programas, todos deben ser libres. Y había otro campo dentro de la comunidad de software libre, usaban y desarrollaban programas libres, pero sin considerarlo un asunto ético. No decían el software privativo es injusto, sino preferimos el software libre, estos programas libres. Entonces, promovían los programas libres por ventajas prácticas, pero no como asunto de libertad y justicia. Y había un debate entre los campos, por lo cual los principiantes podían darse cuenta de la existencia del movimiento software libre. Pero en 98, los del otro campo inventaron otro término, código abierto, en inglés open source, para ni siquiera aludir al asunto de libertad, para nunca plantear un asunto ético, para ocultar nuestras ideas, para que no se vean más. Ellos eran la mayoría y tenían el apoyo de casi todas las empresas en la comunidad. Entonces, en los medios grandes en los Estados Unidos, casi nunca se ve el término free software, solo open source. Y con su nuevo término podían decidir con qué ideas asociarlo y qué ideas omitir. Decidieron omitir todo el nivel ético del asunto. Entonces no dicen, por tu libertad necesitas usar únicamente software libre, ni únicamente código abierto, sino que con el código abierto suele haber ventajas prácticas. No dicen, si desarrollas un programa, es tu obligación moral
respetar la libertad de los demás haciéndolo código abierto, sino es de tu interés hacerlo, permitir que los usuarios distribuyan y cambien el código porque así lo mejorarían. Entonces apelan únicamente a valores prácticos de comodidad y no a nuestros valores éticos más profundos. No estoy de acuerdo con su filosofía. Sigo apoyando el movimiento software libre. Además, está en la agenda cotidiana en este país y en el mundo. El tema de la libertad es un punto fundamental. Y hay amenazas muy fuertes a la libertad. Por ejemplo, el imperio de las empresas grandes que domina muchos estados, como el gobierno de los Estados Unidos, es más o menos sátrapa del imperio y funciona como un gobierno de ocupación por ese imperio. Tú dices que el gobierno está tomado por lobbies empresariales que manejan sus propios intereses. Exacto, y desarrollan tratados de libre explotación que debilitan la democracia en todos los países que firman esos tratados. Por ejemplo, ¿qué hacen esos tratados? Disminuyen el poder del Estado para aumentar el poder de las empresas. Y lo hacen así, facilitando que una empresa traslada su producción a otro país. La empresa está en la posición de amenazar al Estado. Si el Estado intenta proteger las cosas importantes como el medio ambiente o la salud pública o el nivel general de la vida, la empresa puede decir: ustedes no pueden tratarnos así, nos vamos a otro país. Y así los políticos dicen: esa política es imposible dado los tratados que hay, pero lo que deberían decir es: anulemos el tratado, recuperemos la independencia de nuestro país, recuperemos la democracia de nuestro país. Pero los tratados recientes son peores aún porque establecen maneras para demandar al Estado si intenta proteger la salud pública, el medio ambiente o el nivel general de la vida o cualquier cosa importante.